Dios los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano. Para los que no me conocen, el ministro de Carmen Salvation Ministry. Y en este día pues tenemos un tema bastante interesante que está con los días de hoy. O sea, todos son interesantes, pero hoy vamos a hablar un poquito más de lleno a lo que pues simboliza pues predicar el evangelio de verdad por amor a Dios, y otro pues predicar y evangelizar confiando pues en lo que va a llegar y todas esas cosas. ¿Qué diferencia hay, verdad, entre una persona que predican por amor a Dios, a evangelizar las almas para que las almas se salven, y otros porque quieren pues saber lo que la persona puede traer? Lamentablemente muchos ya no salen a evangelizar, porque si ven en las calles gente que no tiene nada para dar, pues van a decir ellos que nada más van a ocupar lugar en la iglesia, que ellos pueden traer a alguien que le puedan traer el diezmo y ofrenda también, y ese pues allá es el que se lo lleve por un tubo, ¿me entiendes? Y eso no es lamentablemente lo que Dios nos manda a hacer. Lo que Dios nos manda a hacer a nosotros es que nosotros prediquemos el evangelio de verdad por amor, para que las almas se salven. La persona pues que lamentablemente no lo ven así y critican a los que hacen la labor de verdad de predicar el evangelio, no para que la gente no, ¿cómo se dice?, prosperes, sino que sean salvos primero y que sean regenerados por Dios y cambien sus vidas, para que entonces Dios los bendiga y muchas otras cosas más. Y digo, conozco gente, familiares, que Dios los ha bendecido grandemente, pero buscan a Dios en espíritu y en verdad, ¿entiendes? Son personas que viven por el evangelio, o tratan de vivir por el evangelio, hacen lo mejor que pueden por buscar de Dios, y le sirven a Dios, dan testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho con sus vidas, ¿verdad? Pero hay personas, como le estaba contando, que miran a las otras. Y más, yo lo he escuchado a supuestos pastores, que yo no sé si se llaman pastor, que le han dicho a las personas que cuando haya gente buscando ayuda, sea para lo que sea, le digan que no, ahí no dan ayuda de eso. Y esas son gente que prefieren estar en una iglesia prestada o rentada antes que tener un templo propio para llenarlo de almas que le sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Y en este día pues vamos a hablar del tema que es el estudio número 22, como le dije, la evangelización de los que confían en obras y bienes. La evangelización de los que confían en obras y bienes. La base bíblica se encuentra en Mateo 16 al 30. Mateo 19, 16 al 30. Y los tres objetivos de la clase son: número 1, recordar que el conocimiento religioso y los bienes materiales no salvan a nadie. Evaluar cuánto énfasis hizo Jesús en el amor y la compasión a los necesitados. Impulsar a los hermanos, evangelizar a los religiosos y a los ricos. Pensamiento central: unos buscan la vida eterna en su religión, otros en su riqueza, pero solo obtienen los que creen en Jesús y la obedecen a su palabra. Solo obtienen los que creen en Jesús y obedecen su palabra. El textuario dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. No hay nada imposible para Dios, mi hermano. Nada. La imposibilidad la tenemos nosotros en nuestras mentes por falta de fe. Y por eso es que muchas veces el Señor no puede obrar como quiere en nuestras vidas, porque no tenemos la fe suficiente para que Él lo haga. Él nos requiere que tengamos fe como un grano de mostaza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, la palabra lo dice. Pero hay gente que ni eso tiene, lamentablemente. Mateo 19, 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven dijo: todo esto he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra,
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Los ojos de la aguja le llaman las entradas de Jerusalén, que le decían así, porque eran bien estrechas. Y pues si metían un camello con mucho cargamento, pues no podía entrar porque era muy ancho y no podía pasar por ahí. O sea que el camello podía, sin cargamento, podía entrar por ahí, más el rico con todo lo que tiene no puede pasar porque tiene un montón de cosas que tienen que entrar por la puerta. ¿Me entiendes? Por eso que Jesús hizo esa comparación. Porque el rico tiene todas las cosas que tiene y no las quiere soltar. Con tal, y quiere tener el reino de los cielos aún con eso. No sabe él que por eso a lo mejor lo estaba probando para ver si lo hacía. Y a lo mejor con parte de lo que tenía, se lo daba a los pobres y lo ayudaba con algo. O al mismo con su ministerio y podía hacer algo. Y a lo mejor Jesús le decía: ¿sabes qué? Bueno, acuérdate poquito para ti. Porque hay gente que lo que tiene miedo es quedar pobre también, ¿me entiendes? Porque piensan en lo que hay aquí, no lo que hay en el cielo. Pero vamos a continuar leyendo y dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Continuamos leyendo y dice: la lección de hoy nos habla de un joven rico muy religioso y aparentemente de una vida muy oculta. Quería hallar el secreto para obtener la vida eterna y descubrió que su apego a la ley y su propia justicia no le eran suficientes para preparación de su alma. Ante su insistente pregunta, Jesús le dijo toda la verdad. Necesitaba despojarse del amor mezquino y la confianza de las posesiones. También le mostró que el amor de Dios no solo se comprueba amando del prójimo. Todo esto causó tristeza al joven rico. Como consecuencia de ello, tuvo que retirarse sin Cristo y sin esperanza. Lo que aprendieron los discípulos en esa ocasión fue que se hace muy difícil que un rico se salve. No obstante, para Dios no hay nada imposible, Él puede quebrantar el corazón más empedernido y liberar el peor de los cautivos de la ambición material. Pero Dios permite mejor que la gente le salgan de corazón antes que él lo tenga que pasar por esto, ¿me entiendes? Porque entonces va a tener siempre ese atamiento de que cuando tenga algo lo va a querer retener, ¿me entiendes? Cuando Dios lo pida, pues no lo va a querer hacer, ¿me entiendes? Lamentablemente sin embargo, sin dar los primeros pasos, nadie puede dar este último. Nadie puede ser un seguidor de Jesús e ir en busca de la vida eterna sin renunciar a las cosas que estorban el desarrollo espiritual. Hebreos 12, 1 al 2. Todo el vigor, el entusiasmo y la resolución con la que el joven rico vino a Jesús para hacer esta importantísima consulta terminaron en un solo instante, y se apagó la luz de los ojos y cayó de nuevo la inquietud que había estado palpitando en el corazón. No porque no estuvieran interesados ni porque Jesús le haya cerrado la puerta del reino de Dios. Su desencanto le nació en el mismo día, en el mismo sitio donde le había surgido interés
de tener la vida eterna. Había pasado la prueba de los mandamientos teologales, por lo menos daba apariencia de amar a Dios, pues había venido a Cristo con deseo de creer y tribularle honor el Hijo de Dios. Y había pasado también la prueba de los mandamientos morales. Todo esto he guardado desde mi juventud. Su problema insoluble estuvo cuando llegó la prueba del amor y la obediencia. Vender lo que poseía, darlo a los pobres y venir en pos de Jesús eran cosas que él, como rico y grande en el lugar, no estuvo dispuesto a realizar. La dificultad de evangelizar a los ricos es tan seria que Jesús ilustró con una expresión hiperbólica. Hipérbole es una figura de la que se vale el orador para aumentar intencionalmente las cosas a fin de enfatizar la verdad que ilustra. Pasar un camello por el ojo de una aguja es una cosa totalmente imposible. Tan aumentada está aquí la dificultad que muchos han tratado de hacer menos difícil la ilustración. Algunos dicen que la aguja era una puertecita que quedaba abierta cuando se cerraba las grandes puertas de Jerusalén. Otros opinan que el camello era un cable hecho con el pelo de ese animal. Pero no es necesario recurrir a inventos para hacer más fácil la palabra. Lo que Jesús dio a entender con esta figura fue que en realidad es imposible que una persona se despoje de su egoísmo y su ambición y sus tradiciones para rendirse a Cristo, a menos que se realice en ella un milagro de conversión. Esta es una obra divina a la cual el ser humano solo tiene que responder y obedecer. La tristeza del joven rico se reflejó también en los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? El asombro debe haberse disipado cuando escucharon las palabras que contrarrestaban la insoluble dificultad que les había presentado. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Los medios que Dios usa para convertir hasta el corazón pecador son más duros son. El número 1 es su palabra, que es como fuego y martillo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23:29. Número 2, el Espíritu Santo, que desrargulle los corazones, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, Juan 16:8. Número 3, la sangre del Cordero de Dios, 1 de Pedro 1:18. Número 4, el ministerio de todos los creyentes, en Hebreos 1:8. Debemos alabar al Señor porque su palabra está haciendo realidad en cuanto a lo que conquista de los profesionales, empresarios, gobernantes, oficiales públicos, militares y de alto rango, y personas de mucho poder adquisitivo. Ya es un hecho que los camellos están pasando por el ojo de la aguja y están entrando al reino de los cielos. Muchos buscan la vida eterna por medio de buenas obras, y otros quisieran comprar sus riquezas materiales, pero solo la gracia de Dios puede capacitar al ser humano para recibirla por fe como un don de Dios. Los 4 mensajes de Jesús a este hombre son una realidad para todo ser humano. Despojarle
de todo lo que engrandece su ego, amar y socorrer a los necesitados para demostrar su amor. Su amor a Dios, interesarse más en los tesoros celestiales y seguir a Jesús con un corazón atento y obediente. Dios está realizando milagros en la conversión de millares de personas acaudaladas y de gran opulencia en el mundo de hoy. Como estábamos leyendo ahorita, gran opulencia en el mundo de hoy. Los 4 elementos que Dios está usando hoy para la salvación de los ricos y los grandes son, como siempre, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo y los creyentes consagrados. Que el Señor nos permita participar en su plan de hoy. Muy bonito y bastante interesante. Vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy para así será con broche de oro. Y la primera pregunta es: mencione algunas de las cosas positivas en la actitud del joven rico. El número 1 es: se acercó a la persona correcta. Número 2, mostró una actitud reverente. Número 3, mostró la necesidad más importante del ser humano. La segunda pregunta dice: ¿por qué, a pesar de la sinceridad de este joven y de su gran deseo de obtener la vida eterna, no las tuvo? La respuesta dice: porque su corazón no había una disposición genuina de romper con sus tradiciones y abandonar sus pertenencias o perteneciones. La pregunta número 3 dice: ¿qué quiso decir Jesús con que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que estar un joven rico en el reino de los cielos? Dice que quiso decir, como habíamos dicho, mucho en estos tiempos que están haciendo eso, mucho. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: su identificación, de acuerdo con los escasos datos que recolectamos de los 3 sinópticos, era un hombre joven, dueño de muchas propiedades, instruido en la ley de Moisés, encargado de algunas de las sinagogas de la región de Perea, donde Cristo andaba ministrando. Aquellos días, su saludo a Jesús al dirigirse a él con frase: maestro bueno. El joven rico daba a entender que estaba al tanto de las obras bondadosas de Jesús a favor de los necesitados. Su pregunta, interrogación de este individuo, ha ocupado la mente de innumerables personas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Este principal de su pueblo estaba acostumbrado a hacer muchas obras buenas, muchas cosas buenas. Sin embargo, sus motivaciones para hacerlo lo bueno no era la fe, la gracia y el amor, sino la ley y los patrones tradicionales de la cultura judía. Ignoraba este noble judío que por gracia soy salvo y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ni por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Y la gente se confunde de eso. La persona religiosa se cree de eso, que cuenta de que puede hacer un montón de obras y hacer muchas cosas, pues ya tiene el reino ganado, y eso no es así. Porque por gracia y fe que uno pues se salva, y también tiene que tener unas acciones buenas, hacer las cosas, si es necesario darlo todo por la obra del Señor, para que entonces Dios pues tenga misericordia de nosotros, y muchas veces pues nos permite hasta retener parte de lo que tenemos también, porque a veces nos da hasta el doble. Es lo que quiere probarnos, a ver si lo vamos a hacer o no, somos obedientes a Él o no, ¿entiendes? Que es así. Vamos a continuar leyendo. Dice: el problema de este joven es que se jactaba de ser un cumplidor de los mandamientos, era que pasar de que creía hacerlos cumplidos
todo desde su juventud, y aún seguía sintiendo un gran vacío en su alma, el cual lo obligaba a seguir buscando. Y así vivirán todos los que confían en la ley y las obras como medios para ganarse la vida eterna. Tras repetirle los mandamientos de la segunda tabla, los morales pues ya había dado a entender que conocía los primeros. Jesús notó que no estaba satisfecho. En la versión de Mateo 9:20 es lo que el hombre quien pregunta ¿qué más les falta? En Lucas 18:22, sin embargo, Jesús es quien le declara: aún te falta una cosa. Lo que le falta a ese buscador de la vida eterna era descubrir la fuente de la gracia divina, la cual se puede verse a través de los ojos de la fe. Si bien la ley es buena y los mandamientos son santos, como lo señalamos anteriormente, la dificultad del humano es que nadie los puede cumplir a la perfección. Vende lo que tienes. Jesús sabía que a pesar de la sinceridad del joven y su gran deseo de obtener la vida eterna, su corazón no había una disposición genuina de romper con sus tradiciones y abandonar sus pretensiones. La primera señal de querer ser un creyente, seguidor de Cristo, obediente a su palabra, es salir de todo lo que constituye un estorbo. En aquel tiempo era Jesús mismo que veía a la gente como si tuviera rayos X. Era imposible ocultar esas cosas. En estos tiempos le dice eso a un pastor ahora, y mucho menos un pastor de esos que le gusta pues predicar la prosperidad. Me lo pone esto en un puesto de la iglesia rápido, con tal de que sea de algo. Entonces continuamos leyendo, dice: dale a los pobres. La segunda orden, el consejo divino, fue lo que más desalentó al principal. Es cierto, estaba dispuesto a ser bueno y a hacer buenas obras para heredar la vida eterna, pero vender sus propiedades para regalar el dinero a los pobres era algo que jamás había considerado ni estaba dispuesto a hacerlo. En estas palabras, las buenas obras que había realizado habían como una obligación, y con el beneplácito y los aplausos de la gente. Ven, sígueme. Esta última orden divina quizá no la parecería al joven rico. Volvemos a repetir la pregunta número 3, que dice: ¿qué quiso decir Jesús con que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos? La respuesta dice que es muy difícil que una persona se despoje de su egoísmo, su ambición y sus tradiciones para rendirse a Cristo, a menos que se realice en ella el milagro de la conversión. La cuarta pregunta dice: ante el asombro de los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice la pregunta. ¿Qué respondió Jesús? La respuesta dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La quinta pregunta dice: mencione los 4 elementos que Dios está usando hoy para la salvación de los ricos y poderosos. Y la respuesta dice: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo y los creyentes consagrados. Son las 5 preguntas pues que cierran con broche de oro el estudio que acabamos de leer y estudiar en este día, esta noche mejor dicho, con referencia pues a la escuela dominical, ¿verdad? Llevamos ya varios meses estudiando este libro
Ya estamos llegando a la conclusión del estudio, pues, de este libro, y el estudio que se estudió fue el número 22. Ya nos quedan 4 más que en la semana vamos a grabar 2 y 2 para que salga más fácil y así concluir con este libro, pues ya vamos a grabar nuevos esta semana para así empezar en enero, si Dios lo permite, a finales de diciembre con el libro nuevo de Escuela Dominical y así empezar a cachar con todas las cosas nuevas que vienen preciosas en los estudios nuevos que se aproximan. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pase muy buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros siempre sintonado en el estudio de Escuela Dominical. Le pido de todo corazón que comparta este video, le dé like, se suscriban para que sigan recibiendo más del estudio de Escuela Dominical, y a la misma vez cuando pasemos a subir los estudios videos de historias bíblicas misteriosas, que no hemos podido grabar dado que mi esposa estaba un poquito dedicada de salud y he estado bien demasiado ocupado últimamente. Estaremos grabando todo eso, clases nuevas, que hay unos temas tremendos que quiero tocar, que quiero grabar para la gloria y honra del Señor, y le doy las gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Por favor, no se olviden de nosotros, sigan llevándonos sus oraciones, que nosotros estaremos nosotros siempre estudiando y compartiendo con ustedes una palabra bien poderosa y un estudio bien poderoso de parte del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Shalom para los que no me han visto, que pase muy buena noche. Bye. Tan difícil como la segunda.